Mi querida Diana, si estás leyendo esto, todavía crees que tienes que sostener el mundo con las manos. Aún cargas preocupaciones que nadie ve. Aún buscas esa paz que parece siempre un poco más adelante. Déjame adelantarte algo. Esa paz sí llega. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque un día aprendes a dejar de darle a cada problema el tamaño de tu alma. Durante años pensaste que amar era sostener, pero el amor también es confiar. Es confiar en que tus hijos encontrarán su camino, confiar en que quienes amas seguirán viviendo en ti, incluso cuando ya no puedas abrazarlos físicamente. Confiar en que cada persona que amas tiene derecho a escribir su propia historia. Ese aprendizaje te cambió. Quiero hablarte de tus hijos. Hubo noches en las que pensaste que no estabas haciendo suficiente. Recuerdo esas noches. Recuerdo las lágrimas que nadie veía. Recuerdo las veces que buscabas respuestas para ayudarlos. ¿Sabes qué descubrí con los años? Ellos nunca necesitaron una madre perfecta. Necesitaron la madre que tuvieron. Una mujer que preguntaba, que escuchaba, que pedía perdón cuando era necesario. Una mamá que siguió aprendiendo. Eso dejó una huella más profunda de la que imaginabas. Un día los miraste y comprendiste que ya no eran niños. Y aunque una parte de ti sintió nostalgia, la otra sintió orgullo. Habían aprendido a caminar solos. Ese era precisamente el objetivo. También quiero hablarte de quienes ya no están. Sé cuánto te dolió ver partir a las personas que amas. Sé cuánto deseaste cambiar el curso de las cosas. No siempre pudiste hacerlo, pero nunca dejaste de estar presente. Con el tiempo comprendiste algo que hoy todavía cuesta aceptar. El mayor acto de amor no siempre es salvar, a veces es acompañar. Y créeme, acompañaste con todo tu corazón. Hoy sabes que ellos siguen viviendo en ti, en tus recuerdos, en tus gestos, en cada palabra que heredaste sin darte cuenta. La ausencia nunca borró el amor, solo lo transformó. Gracias por no abandonar tu curiosidad. Seguiste estudiando, creciendo, preguntando. Esa humildad hizo que cada década fuera más luminosa que la anterior. Y ahora te cuento un secreto. Los 50 no fueron el comienzo del descenso, fueron el comienzo de la libertad. Fue cuando dejaste de demostrar quién eras y empezaste simplemente a ser. Aprendiste a decir no sin culpa. Aprendiste a descansar. Aprendiste que cuidarte no era egoísmo, era responsabilidad. Y cuanto mejor te cuidabas, mejor podías cuidar a los demás. Con los años descubriste algo más. Las personas no recordarán tus éxitos, recordarán cómo las hiciste sentir. Esa siempre fue tu verdadera fortaleza. Antes de despedirme, quiero que creas esto. Nunca estuviste atrasada. Nunca llegaste tarde. Nunca fue demasiado tarde para empezar de nuevo. Elegiste aprender incluso del dolor, sin permitir que definiera tu historia. Ahora, imagínate a los 70, sentada al atardecer, el viento moviendo los árboles, una taza de café entre tus manos, tus hijos conversando, quizá algunos nietos jugando cerca, y una mujer que se acerca y te dice: gracias, aquella conversación cambió mi vida. Tú sonríes, no porque fuiste perfecta, sino porque viviste de acuerdo con tus valores, porque entendiste que el éxito nunca fue acumular más, fue amar bien, fue aprender, fue dejar el mundo un poco más cálido de como lo encontraste. Con cariño, Diana, a los 70.